Muy bien, y saludamos a nuestras invitadas de hoy al panel para hacer el análisis político. Estamos junto a Emilia García, directora de estudios de Idea País. ¿Cómo estás, Emilia? ¿Cómo Bienvenida. estás, Carola? Muy feliz de estar acá en un panel de puras mujeres. Sí, tal cual, excelente. Constanza Schoenhout, ex convencional constituyente del Frente Amplio. ¿Cómo estás, Constanza? Muy bien. Qué bueno, me alegro. Oye, tenemos harto tema. ¿Les parece que empecemos por lo que ha ocurrido hoy día en la mañana? El presidente Boric recibe el informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento que tiene a estos copresidentes, Francisco Buenchumilla y Alfredo Moreno, como una cuestión bien simbólica del afán de que esto sea transversal, pero que ha encontrado en cierta derecha resistencia. Y no solamente en cierta derecha, la candidata Evelyn Matei de Chile Vamos también ha dicho que le parece que no puede haber un entendimiento si no hay un reconocimiento de la violencia en la zona y del terrorismo. ¿Cómo lo ves, Emilia, desde el sector? Son varias cosas las que uno podría analizar de todo esto. De partida, me parece que recién debiésemos estar hablando de este tema con el informe y el texto en mano. Creo que siempre es un error elucubrar sobre un texto que no se conocía y en ese sentido me parece bueno que hoy día en la mañana se haya entregado y habrá que conocer el texto y ahí recién entrar a opinar. Y respecto de cuáles han sido las posturas de la derecha, un poco en la misma línea, creo que no se justifica una reacción de esa envergadura. El Partido Republicano lo ha comparado con la convención y un texto octubrista y a mí Alfredo Moreno, hasta que uno no podría calificarlo de octubrista, lo más lejano a eso, ha dicho que no va por ahí el texto y por lo mismo a mí yo esperaría que dado que tenemos un tema aquí histórico y es un trabajo de 2 años de esta comisión que fue aprobada transversalmente, por lo mismo yo esperaría entonces mayor seriedad de las afirmaciones, sobre todo del Partido Republicano, y con texto en mano creo que recién se puede opinar. Y respecto de la calificación del terrorismo en la Araucanía, creo que ahí hay que hacer una salvedad también. La comisión no era ese su mandato en ningún caso, era sobre la restitución de tierras. Lo que ha dicho Alfredo Moreno es que hay una parte importante que tiene que ver con la reparación de víctimas, que yo creo que eso debiese ser lo fundamental cuando hablamos de la violencia en el sur. Y como ha dicho también Alfredo Moreno, creo que siempre en este caso el status quo es peor que este avance que se hace en materia de reparación. Así que nada, tendremos que conocer el texto para opinar más. Antes de darte la palabra, Constanza, solamente quería comentar que anoche Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, dijo en Tolerancia Cero que el acuerdo tiene que garantizar que se acabe la violencia y hasta donde sabemos no lo hacen. Abren en 4 años procesos de nuevo de tierras y todo ese tiempo será presión con violencia por tierras. Esa es la postura, uno entiende, no solamente del presidente de la UDI, sino también de la candidata Matei, porque está muy cercano Guillermo Ramírez a Evelyn Matei. ¿Cómo lo ves? A ver, yo esperaría que todos quienes estamos en política, y en verdad cualquier persona, ciudadano común, entendemos que la violencia no se acaba por decreto. Si fuera así de fácil, ya tendríamos todos los problemas del mundo resueltos. Y creo que hay que entender y darle un contexto histórico a lo que significa esta comisión. Esta comisión no es la primera que se hace, es heredera también de un proceso de diálogo permanente que ha intentado hacer el Estado chileno con el pueblo mapuche, precisamente para poder avanzar y resolver el conflicto que tiene más de 500 años, ¿no? Patricio Aylwin lideró una de las comisiones donde salieron cuestiones muy importantes como por ejemplo la CONADI. Posteriormente, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, se intentó de nuevo hacer una comisión de entendimiento y de acuerdos que fracasaron y hemos visto donde principalmente el problema de estos fracasos está en la implementación. Entonces, tratemos de ir paso a paso y creo que si los problemas que tenemos estaban aprendiendo de los procesos históricos, ¿no? Están en la implementación, bueno, agradezcamos, valoremos y celebremos que ya dimos el primer paso, que es el consenso. No hubo unanimidad por un voto, pero sí hubo un consenso mayoritario, que es lo que caracteriza a las democracias, y a mí me parece que es una buena señal.
Aquí participaron más de 5.000 personas de una u otra manera durante el proceso de conversación. Fue un proceso que ha durado casi 2 años y que no solo estaba basada en el diagnóstico, sino en establecer recomendaciones concretas, como tú decías, en el ámbito de la restitución de tierras, pero también en otros ámbitos, como decía Emilia, de reparación integral de víctimas, de desarrollo territorial de estas regiones, sobre todo en los sectores rurales, y también de una institucionalidad que permita que este diálogo no sea una vez cada gobierno, sino sea permanente y sea integrado a la democracia. Entonces, por supuesto que hay que analizar el texto en detalle, ahí vamos a ver cuál es la planificación, pero yo creo que lo que hay detrás, y me parece extremadamente valorable que al menos los sectores progresistas, de centro y buena parte de una derecha profundamente democrática o bastante democrática, entienden que la violencia no puede solo atacarse desde un tipo de acciones por parte del Estado, sino desde una visión integral. Y cuando uno tiene una visión integral, que es el objetivo de esta comisión, puede darse pasos al largo plazo, al mediano y largo plazo, para poder llegar a una solución que sea efectiva. Y cuando tenemos una comisión que no solo integró, y esto también es una novedad respecto a las anteriores, no solo integró actores políticos. No obstante, los 19 partidos políticos, digamos, confluyeron en un inicio en esta comisión, sino que integró otras actorías, como por ejemplo los agricultores, como por ejemplo representantes del pueblo mapuche, que están disponibles al diálogo, y creo que eso es profundamente valorable. Bueno, la tercera tiene detalle del informe, son 5 ejes, y en esos 5 ejes están estas 21 recomendaciones. Y hay cuestiones en las que antes del proceso constitucional había bastante acuerdo, antes del primer proceso constitucional, como por ejemplo que esté reconocidos los derechos de los pueblos originarios en la Constitución. Y también la interculturalidad se menciona. Acá están las recomendaciones. Se recomienda que se reconozca la interculturalidad como un principio de la diversidad cultural del país, reformar la Constitución Política de la República de Chile para que el Estado reconozca a los pueblos indígenas que existen en el territorio nacional. Recordemos que en la primera convención de la que tú fuiste parte, Constanza, lo que se proponía era que se estableciera que Chile era un país plurinacional, ¿cierto? Sí. Y otras cuestiones como avanzar derechamente autonomías territoriales. Y hay gente, tú lo mencionabas, que ve en el trabajo de este informe y en los resultados y en algunos términos del informe como la sombra del octubrismo o del primer proceso constitucional. Quisiera saber cómo lo ven ustedes, porque reitero, aquí, y lo ha dicho Alfredo Moreno, aquí no se está haciendo ninguna propuesta octubrista o similar a la de la Convención, sino el reconocimiento a los pueblos indígenas que existen en el territorio dentro de la Constitución Política, que es una cuestión que ya se hablaba, o sea, apenas retornó la democracia, era una cuestión que estaba sobre la mesa. Sí. Emilia. Yo creo que hay que entender también el contexto en el que sucede esta comisión, porque, como bien decía la Connie, esta no es la primera comisión, ha habido otros esfuerzos en gobiernos de distintos colores políticos, pero esta es la primera comisión después de la Convención Constituyente. Perdona, y solamente para agregarte, ¿no hay responsabilidad de quienes estiraron demasiado el elástico en la Convención como para que haya resistencia a cualquier cuestión que implique darle mayores derechos a los pueblos originarios? Justamente para allá iba, porque yo creo que esta comisión tenía una labor súper ingrata luego de la Convención Constituyente. Recordemos que ese texto constitucional, como tú bien decías, Carola, establecía la plurinacionalidad, autonomías territoriales, pero también un sistema de justicia diferenciado. Y a mí me parece muy evidente que la ciudadanía chilena quedó con un poco de miedo respecto de este tema, y cada vez que escucha algo así como un reconocimiento a los pueblos indígenas, se aparece la sombra de la Convención, y a mí me parece súper entendible. Pero ahí por eso la clase política tiene una doble labor, y es mediar entre estos miedos que tiene la ciudadanía, que son súper válidos, pero también ante un texto que, como bien se ha dicho, no es para nada octubrista, no declara la plurinacionalidad, y que son medidas que hasta antes de la Convención había también mucho consenso. Entonces, aquí yo creo que los partidos políticos tienen una tarea titánica
de comunicar a la ciudadanía y saber mediar ambas posiciones, porque por lo que hemos sabido, este sería un buen informe, no suficiente, evidentemente. Ahí yo creo que Guillermo Ramírez erra en pensar que un documento va a ser que termine la violencia en la Araucanía, pero sí creo que marca un consenso que es necesario para seguir avanzando en esta temática. Constanza. Sí, mira, yo creo, habiendo sido parte de la Convención Constitucional, que lamentablemente el proceso de conversación y de análisis que se hizo con posterioridad, no solo del proceso, sino del texto constitucional, no nos permitió realmente ver las luces y sombras que tenía ese proceso y ese texto. Y creo que es importante porque para mí, más que ingrato, lo que le tocó a esta comisión, me parecería que era profundamente valioso aprender de los errores y de los aciertos que hubo en ese proceso. O sea, cuando uno tiene hacia atrás procesos que funcionan, otros que no funcionan, de ahí se sacan aprendizaje. Y yo creo que esta comisión tiene esos aprendizajes. Y por eso es que me parece tan incoherente la posición de la derecha, también con una posición maximalista, que fue lo que más criticaron de la Convención Constitucional, diciendo básicamente que no se puede hacer nada respecto a este tema, porque todo sería un ataque al Estado de Derecho, un ataque a Chile, un ataque, digamos, o el octubrismo. Para hacer una bajada mucho más concreta, yo creo que, y también para ir despejando algunas dudas, cuando se habla de reconocimiento de los pueblos originarios, que es una de las recomendaciones, eso tiene distintas gradualidades y distintas características. Todas ellas también las discutimos en su momento. La Convención optó por la plurinacionalidad, que es la expresión, digamos, más intensiva. Más intensiva. Extrema. No sé si extrema, pero es la mayor expresión del reconocimiento, ¿no? Pero detrás de eso existe la posibilidad, como decías tú, de reconocer la interculturalidad, de tan solo reconocer que existe y son parte del pueblo chileno que habita nuestro territorio, y eso es un avance porque es reconocimiento. Y cuando uno es capaz de mirarse en su diversidad, también somos capaces de avanzar con mayor claridad y con mayor fortaleza la democracia. Veamos lo que está declarando a esta hora Francisco Buenchumilla, uno de los copresidentes de la comisión en este acto que se dio en La Moneda. Escuchamos. Difícil. Respecto de las cifras, no hemos inventado nada, simplemente constatamos la demanda de tierras que existe por parte de las comunidades y el costo que eso significa. Nos basamos en la ley vigente, la ley indígena y el convenio 169 para buscar una arquitectura institucional que sea distinta, más ágil, transparente, que tenga un tribunal arbitral que pueda resolver cuestiones que se presenten y por lo tanto, en primer lugar, al copresidente Alfredo Moreno, con el cual compartimos la dirección de esta comisión, a la Secretaría Ejecutiva, que cumplió una tarea operativa y de apoyo a la comisión de una manera muy notable, con mucho profesionalismo, impulsando el trabajo de un intangible como es una negociación política, por la composición paritaria que tiene esta comisión en cuanto a orígenes, en cuanto a posturas políticas. Tratamos de conciliar esos intereses y pensamos que con esto gana el país, gana la política como un método para resolver los conflictos que tienen las sociedades humanas y en este caso nuestro país, conflicto que hunde sus raíces en el siglo XIX. Y por lo tanto le decimos al pueblo mapuche que hemos hecho un documento que es un camino de salida, donde necesitamos su apoyo. Tiene que haber ahora una consulta de acuerdo al convenio 169 y pensamos que el test y la prueba es que logremos tener credibilidad frente a todos los sectores respecto que este camino es el correcto, el camino del diálogo, de la paz y del entendimiento. Nuestra tarea termina acá.
Se lo entregamos al jefe del Estado y a los poderes públicos. Ahora le corresponde al mundo político implementar esto. El éxito o el fracaso de esta propuesta está en manos de los que van a conducir el Estado ahora y en el futuro. Yo los llamo a ellos a actuar con tolerancia, con responsabilidad, porque aquí está en juego el destino del sur de Chile y de la política como un método para convivir en medio de las diferencias que normalmente tenemos los seres humanos. Así que, por mi parte, estoy muy satisfecho de haber cumplido con esta tarea que nos pidió el presidente y ahora vamos a tener tiempo para volver a nuestras tareas habituales, cada uno de ellos, en el caso mío, en el Senado. Así que muchas gracias a todos y a todas, a ustedes, la prensa que nos cubrió y a todo el país que siguió expectante el desarrollo de esta comisión. Humildemente pensamos que hemos cumplido con esta tarea. Ojalá sigamos en la misma línea ahora institucionalmente por parte del resto de las autoridades. Muchas gracias. Francisco Buenchumilla, uno de los copresidentes de la comisión, hablando en La Moneda. Ahora el otro miembro de la dirección ejecutiva, Alfredo Moreno, hace uso de la palabra. Escuchamos. A la tarea que han realizado todos los comisionados durante estos largos, casi 2 años. Estamos agradecidos y honrados de la tarea que nos entregó el presidente de la República y que hemos cumplido en el día de hoy y que, como él mismo señala, hemos terminado hoy día. Y lo que nosotros hemos venido hoy día, más allá de lo que está explicado en el informe, de la arquitectura, las soluciones, los cambios que proponemos hacer, las explicaciones que entregamos porque se nos ha pedido un catastro de la realidad actual y de mostrar cuáles son esos problemas, demostrar cómo, si no hacemos nada, ellos van a evolucionar. Lo que nosotros hemos venido hoy día acá es a decir un mensaje muy claro. Esto sí se puede resolver. Venimos a dar un mensaje de esperanza, de un mensaje de que la paz y el entendimiento sí son posibles en una amplia zona del sur de nuestro país, donde durante ya muchísimos años lo que se ha vivido es un dolor enorme. Comunidades mapuches que han estado discriminadas, empobrecidas, que no han podido resolver sus problemas, que sienten que tuvieron problemas que no han tenido una solución, personas que han tenido que vivir en la violencia, perder seres queridos. Hemos tenido muertes de carabineros, muertes de civiles, hemos tenido horrores que a lo mejor de 700 kilómetros, 800 kilómetros de distancia no se logran apreciar con toda claridad, pero queremos decirles que nosotros nos hemos juntado con miles de personas y instituciones durante estos 2 años que nos han contado estos dolores, que nos han contado sus ideas, sus esperanzas, y lo que hemos hecho nosotros es crear una forma de poder resolver el problema, porque la realidad de hoy y como hacemos las cosas de hoy, no solamente esto no tiene solución, sino que va a ser peor. Está en el informe que vamos a poner a disposición, las propuestas serán juzgadas por cada una de ellas, todas las cosas en la vida son perfectibles, pero aquí hay algo que ha concitado el apoyo, la valoración y digamos la fuerza de estar detrás de eso de personas extremadamente distintas. Aquí la mitad de las personas de la comisión son mapuches, la mitad no lo son. Hay personas de izquierda, de derecha, de distintos orígenes, con distintas vivencias, y sin embargo luego de estudiar esto por este periodo que, como digo, casi llegó a los 2 años, de un trabajo muy intenso, como ustedes mismos, la prensa lo ha podido apreciar durante este tiempo, hemos logrado concordar que ese es el camino por el cual podemos resolver los problemas. ¿Y eso qué significa? Significa que podemos resolver los problemas de falta de paz y entendimiento, que podemos vivir tranquilos y podemos progresar, que podemos resolver las diferencias que tenemos unos con otros y tener una vida como la que todos los ciudadanos mapuches o no mapuches merecen en el sur de Chile. Así que hoy día nosotros terminamos nuestra labor. El valor de lo que hemos entregado está simplemente en el valor de las ideas que serán juzgadas por las autoridades,
tuvimos recién una reunión con el presidente, quien va a estudiar lo que le hemos entregado y le hemos propuesto. Va a haber una consulta indígena si el presidente decide continuar adelante o con las cosas que decida continuar adelante. Habrá proyectos de ley que son necesarios para poder modificar las cosas y ahí también todo el conjunto de los parlamentarios van a poder dar su opinión y podemos entonces, como digo, avanzar y terminar con este periodo tan largo, tan duro, tan doloroso para tanta gente y, como digo, esperamos que nuestras ideas sean miradas en su valor, en lo que ellas significan, en lo que tienen, en la fuerza de poderse demostrar con los hechos, con las cifras, con las realidades. Como bien ha dicho el senador Huanchumilla, nosotros no hemos inventado nada. Se nos pidió un catastro, ahí está el catastro. Esa es la realidad de lo que se ha hecho, esta es la realidad de la situación que tenemos, estos son los compromisos del Estado que tiene hacia adelante, estas son las promesas no cumplidas que existen hasta ahora, esta es la realidad que tenemos y sobre eso hemos construido una forma de resolver esto que creemos que es la más positiva para el país, respetuosa de los derechos de todos, incluidos los intereses del resto de los chilenos que no son de esa zona. Así que muchísimas gracias. Y a las palabras de Alfredo Moreno, entonces, defendiendo el informe, las propuestas que hay en el informe y diciendo esto sí se puede resolver. Escuchemos algunas de las preguntas que le hacen los periodistas. Considerando que se formuló a partir de una instancia respaldada por 19 partidos para efectos de la cohesión propia del país, sabiendo que este es un tema que genera mucha fragmentación a nivel de la sociedad, y por otro lado, ¿qué le diría a sus parlamentarios que están desalineados con lo que se propone? Bueno, lo que ya señalé, ¿no? Algunos de los elementos que están en el informe, por ejemplo, se constata que hoy día la demora en cumplir las promesas de entrega de tierras, por ejemplo, a las comunidades, una vez que se le entrega un documento que certifica que tienen derecho a recibir una reparación, esa reparación hoy día está demorando del orden de 25 años y que con las cifras que hoy día tenemos eso va a evolucionar y va a superar los 100 años. Si seguimos como estamos, va a superar los 100 años, lo cual, como ustedes comprenderán, solo produce desconfianza, solo produce agresividad, no soluciona problemas. En segundo lugar, las tierras que se reciben tienen tantas limitaciones que hoy día estos mismos lugares son los lugares donde existe mayor empobrecimiento, donde está la peor pobreza que tenemos en nuestro país, a pesar de los ingentes recursos que se han puesto en esto. Tenemos un problema de violencia como no tenemos en ninguna otra parte. Entonces, tenemos problemas muy serios, muy complejos, que tenemos que enfrentar y, como digo, en un grupo tan diverso como el que ustedes ven acá, pero con un trabajo de una enorme buena voluntad y con una sola preocupación: ¿qué es lo mejor para Chile, para todos los chilenos, para todos los habitantes de estos lugares, para poder salir adelante? Ahí está la declaración de Alfredo Moreno respondiendo a las críticas que ha habido desde su propio sector e insiste en la necesidad de voluntad para avanzar en estas propuestas y resolver un problema que, dice, si no se puede extender por 100 años más. Acá en el panel lo analizamos junto a Emilia García y Constanza Schoenhout. ¿Qué les parece el tono de Estado que los copresidentes le están tratando de poner a esto, más allá como de la coyuntura? Porque esto además está pasando en un año electoral. Emilia. Sí, lo dije creo al principio, creo que el momento en el que se presenta este informe no es el mejor, pero a la vez en Chile somos muy buenos para tener elecciones a cada rato, así que estaría difícil encontrar un año que no sea electoral, claro. pero sí, efectivamente, que sea en este contexto complica aún más porque efectivamente hay intereses políticos que pueden... Se electoraliza en el fondo. Exactamente. Y yo quiero destacar una frase que no sé si lo dijo el senador Huanchumilla o Alfredo Moreno respecto de que aquí ponemos a prueba la política como medio para resolver diferencias, y yo creo que eso es lo que hay que destacar y hay que relevar
de todo este proceso y sobre todo frente a las críticas que pueden ser un poco destempladas, porque efectivamente este informe puede ser sometido a crítica y está muy bien, pero creo que no sería sensato, como dije anteriormente, que se calificara, por ejemplo, de octubrista. Y ahí, sobre todo en un año electoral, creo que la clase política tiene mucho más que entregar para que le termine haciendo sentido a la ciudadanía que exista algo así como la política para mediar nuestras diferencias. Y ahí yo creo que el tema de la unanimidad, que fue en el fondo un estándar que se pusieron ellos mismos en la comisión para resolver, para llegar a acuerdos, creo que es muy loable como objetivo, pero no puede ser la razón por la que se rechace completamente este informe, porque como bien decía la Connie, en las democracias así funciona, ojalá que sea con la mayoría, valga la redundancia, posible, pero la unanimidad tiene que ser claro, un objetivo, pero si es que no se alcanza en ningún caso es para tirarlo al tacho de la basura. Constanza. Sí, o sea, lo primero yo creo que, claro, llevamos 5 años de elecciones todos los años, iba a ser difícil encontrar algo. Yo creo que cuando se usan frases rimbombantes, estridentes o categorías medias que van generando temores o parcialidades, es una forma de evitar el debate de fondo. Y yo creo que aquí lo que hay que hacer es un llamado a todos los sectores de la derecha a entender que la posibilidad que está dando esta comisión es de tener la mayor unidad nacional posible para hacer avanzar un proceso de paz y de entendimiento, que al final es de empatía, de reconocimiento de todas las partes que han estado involucradas en el conflicto, para poder lograr el desarrollo, la paz y el fin del conflicto. Terminar ese conflicto es terminar la violencia. ¿Cuáles son las vías para eso? Bueno, hay 5 puntos, hay 5 ejes con distintas recomendaciones y yo creo que son recomendaciones. Esto después va a estar sujeto también a otros espacios de deliberación democrática. Entonces, cerrarnos desde ya a esa posibilidad me parece que es irresponsable. Y quiero poner un punto porque me había entrado la duda, lo acabo de revisar. El reconocimiento de los pueblos originarios no solo ocurrió en el proceso constitucional del 2022, también se hizo en la propuesta constitucional de 2023, donde los 2/3 estaban radicados entre el Partido Republicano, la UDI, RN y Evópolis. Sí. Y plantea explícitamente, la Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena y el Estado respetará y promoverá sus derechos individuales y colectivos garantizados por esta Constitución. Entonces, no retrocedamos. Yo creo que aquí el objetivo es avanzar, porque además, y creo que en esto, creo que lo dijo Huanchumilla, pero también lo dijo Moreno, cuando falla la democracia, cuando falla el diálogo político, cuando falla el espacio donde los sectores afectados por este conflicto, donde los sectores mapuches que están disponibles aún a conversar políticamente, a ser convocados por la institucionalidad, cuando esos espacios fallan, ahí es donde los sectores radicales toman fuerza. Si no es la vía democrática, los otros toman fuerza. Entonces no abandonemos la posibilidad real que significa esto para poder avanzar en la solución del conflicto y en la paz en nuestro país y en la zona de la Araucanía, Biobío, los lagos, los ríos. Le toca al mundo político hacerse cargo ahora, dijo Huanchumilla, el éxito o fracaso de esto depende de ellos y los llamó a tener tolerancia y respeto porque aquí se estaba jugando el destino del sur de Chile, que es otro de los elementos que también ha salido, como, y lo dicen los comisionados de todos los sectores, cómo se ve desde una visión súper centrista muchas veces lo que ocurre en el sur, que es una realidad totalmente ajena a lo que vivimos diariamente. No sé si nos queda tiempo para tocar algún tema más. Perdón, sí, y yo creo que eso mismo que dices tú, Carola, se ve muy reflejado en el primer como gran fracaso que tuvo este gobierno, que fue cuando la exministra del Interior, Isquia Siches, fue a la Araucanía, a Temucuicui, y pensaba que... Claro, con una candidez. Pensaba que la iban a recibir con los brazos abiertos y en realidad la recibieron con balazo. Entonces, creo que eso también demuestra, evidentemente no es solamente una desconexión de parte de este gobierno, sino que es de la clase política de manera muy generalizada, pero eso es un signo de que en realidad en Santiago acá
vemos los problemas de la Araucanía o a veces los idealizamos desde un cierto sector o a veces solamente, como decía Constanza, lo vemos desde el ámbito de la seguridad, dejando de lado cuáles han sido las demandas históricas de los pueblos indígenas y en un minuto o momento tan polarizado es súper fácil caer en reduccionismo de este conflicto que en realidad abarca todas las aristas de la vida social y eso esperemos, no hemos leído el informe evidentemente, pero esperemos que sí lo contenga. Muy bien. Les agradezco a las dos, Emilia, Constanza, haber compartido conmigo el panel. Que estén muy bien. Muchas gracias, Carola, a ustedes. buenos días. Un Hasta la abrazo. próxima. Pausa y ya seguimos con más.